Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tengo el gustazo de tener a una gran amiga como invitada en este podcast y hablar de un tema realmente pues muy importante y sobre todo, ¿sabes qué? Híjole, pues hasta desgarrador por el problema que tenemos de salud pública de obesidad infantil en este país y en el mundo. Tengo el honor de presentarles a la doctora Nayeli Garibay. Nayeli, muchísimas gracias por acompañarme. No, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer un pequeñísimo resumen de quién es esta mujer. Ella es especialista en endocrinología, ella es pediatra y especialista en endocrinología infantil. Tiene más de 25 años de experiencia. Acaba de terminar su doctorado, hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Miami, en el School of Medicine, del Miller School of Medicine. Es profesor del curso de especialización de pediatría en el Hospital General de México. Es directora de la Clínica del Bienestar Infantil y Obesidad del Hospital General de México. Y también es directora de la Clínica de Obesidad Infantil en HealthTech. Uh-huh. Nayeli, muchísimas gracias Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por darle un espacio a un tema tan relevante y tan importante para nuestra población infantil. A nivel global, pero particularmente en México. Háblame un poco de eso. ¿Cómo estamos en obesidad infantil? ¿Cuál es realmente el problema que tenemos en este país? Bueno, creo que el problema lo tenemos no solo en obesidad infantil, o sea, si empezamos a hablar de manera global, casi el 70% de los adultos en México tienen algún problema de sobrepeso u obesidad. Cuando hablamos de población infantil, estamos alrededor del 40%, si 40%. Nosotros consideramos sobrepeso y obesidad. Y algo que es bastante notorio es que si nosotros comparamos el crecimiento que ha habido del problema de la obesidad entre 1975 y el 2016, las Américas ha sido una región en donde este problema ha crecido de manera muy importante, pero además particularmente en México. Si nosotros vemos cuáles son nuestro posicionamiento a nivel internacional en obesidad infantil, pues dependiendo de la instancia que haga la publicación, si es la OCDE, si es la OMS, pero en general estamos en cualquiera de los primeros 6 lugares a nivel global. Híjole. Y bueno, creo que algo que tenemos que mencionar es que nosotros como población, la población hispana amerindia, tiene una alta prevalencia de obesidad y de las complicaciones asociadas con esto. De tal forma que el problema además es no solo la prevalencia de este problema, sino las complicaciones y el riesgo que tenemos en nuestra población infantil de que esas complicaciones se desarrollen y de manera temprana. Ahora, cuando hablamos de obesidad, ¿no? Siempre pensamos en alguien con un cuerpo muy grande, ¿no? O un niño con un cuerpo muy, muy grande, ¿no? Creo que en México uno de los problemas que tenemos es que precisamente vemos en automático los cuerpos, ¿no? Entonces ves quizás un niño que clínicamente tiene obesidad, pero el entorno no lo ve como que tiene obesidad, porque tenemos tatuado en la médula que el niño gordito es el niño sanito. Claro. ¿Cuáles son las causas que tenemos en México? Porque entiendo el tema genético, pero pues el gen responde a otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las causas para que tú dijeras por qué tenemos tanta obesidad en el país, en obesidad infantil? Bueno, tal vez me gustaría hacer un poquito de énfasis en la introducción que hiciste para esta pregunta. Yo creo que ciertamente no tenemos conciencia de que la obesidad es una enfermedad. Yo creo que en general también las creencias que existen en nuestro medio, como tú mencionabas, pues de que el niño que es grande, que es cachetoncito, pues seguramente está más saludable. Creo que a veces lo que ocurre, ciertamente hemos normalizado el problema de la obesidad. Si vivimos en un país donde pues prácticamente 7 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños tienen una condición asociada con sobrepeso, obesidad. Pero además algo que es muy importante de mencionar en los niños es que la obesidad genera un proceso de sobrecrecimiento no solamente en peso, sino en estatura también. Entonces es muy fácil perder de vista si el niño realmente tiene un problema de obesidad, porque además es un niño que probablemente se ve grande, ¿no? Y entonces la familia y el entorno piensa, bueno, es que pesa mucho porque el niño es grande, ¿no? Pero la realidad es que cuando nosotros como médicos, y quiero decir médicos familiares de primer contacto o pediatras o endocrinólogos, hacemos una valoración de estos niños,
de una manera tan simple como graficarlos en una gráfica de crecimiento, calcular esa relación peso-estatura, que es el índice de masa corporal, y percentilarlo también, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que este niño es muy alto, aún así el peso le queda excedido para la estatura. Entonces, a veces ciertamente puede ser que cuando nosotros observamos al niño, pues no parecería, incluso a nosotros a veces nos sorprende, ¿no? Es que no parece que tenga sobrepeso, pero cuando tú sistemáticamente lo haces te das cuenta que sí lo tiene. Ok, tomando eso, ¿cuál entonces sería ¿Cómo diagnosticas a un niño que tenga obesidad? Pensando en esto, ¿no? Pues sí, mi primo está un poco más grande, es el grande de la familia, ¿no? Y es un niño de 10 años y sí, se ve, porque así tal vez, se ve ponchado. ¿Cómo es el diagnóstico en obesidad infantil? Bueno, la realidad es que sí tendría que ser un diagnóstico médico, aunque yo creo que los papás ciertamente lo perciben, ¿no? Como tal vez al niño le empieza a crecer un poco más el abdomen, tal vez nos damos cuenta los papás porque empezamos a comprarle al niño tallas de ropa que no corresponden a su edad. Y bueno, ahora también hay una cuestión ahí relacionada con pues la industria de la ropa también, ¿no? Donde tal vez ya se producen tallas más grandes, etcétera. Entonces, creo yo que los niños necesitan tener, por derecho a la salud, sí, ese derecho a que los padres acudan al médico, que los niños sean medidos y pesados de manera periódica para que nosotros detectemos en qué momento su trayectoria de crecimiento empieza a ser anormal. Y la verdad es que a veces esa es la única manera de verlo, pero yo sí creo que los papás en general detectan cuando el niño empieza a tener que usar ropa más grande, y creo que esta cuestión de ver cómo el abdomen crece, creo que eso es algo que los papás sí perciben definitivamente. Y vas al pediatra, entonces te dice, bueno, si estoy en la percentila 95, por arriba de las percentilas, ya ustedes hacen el diagnóstico. Ahora, háblame un poco de las causas. ¿Qué se ve en el Hospital General, que es el hospital más importante de este país a nivel público, ¿no? Hablamos ya del factor genético, ¿no? Creo que ahora un concepto muy importante, eso es lo que tiene que ver con la epigenética. Esto quiere decir cómo el ambiente puede modificar la funcionalidad de mi información genética. Esto es súper importante. La genética, los genes no cambian, pero la manera en la que yo expongo estos genes, por ejemplo, en la vida intrauterina, esto es algo que sabemos ahora, que cuando las madres tienen un peso previo al embarazo que es elevado, cuando hay una ganancia excesiva de peso durante el embarazo, cuando la madre pues tiene una alta ingesta calórica durante el embarazo, particularmente pues a lo mejor alimentos ultraprocesados con pues cantidades exageradas de azúcares refinados, de grasas. Esto creo yo que, no sé si en otros países, pero aquí en México, la creencia de que la madre embarazada tiene que comer por dos y que es una etapa donde podemos darnos cualquier gusto, ¿no? Cualquier antojo, y que no importa la cantidad de kilos que pesemos en esta etapa, pues ahora sabemos, hay muchos fundamentos científicos que han demostrado que todo lo que se pasa a través de la placenta al feto influye de manera muy importante, y particularmente cuando tenemos estos altos aportes calóricos, influyen en la manera en la que se programa la distribución de su tejido adiposo, el tipo de tejido adiposo que va a tener ese bebé. Y algo que es bien importante es también que se programa la manera en la que ese bebé va a comer en la vida postnatal. ¿Qué preferencias alimentarias? La vida intrauterina del niño y la forma en cómo come la mamá y qué come va a afectar el eje intestino-cerebro y en cuestión de recompensa. Exacto. Esos bebés donde su cerebro está con una plasticidad muy importante y en pleno desarrollo, si yo lo expongo a estos alimentos y a otras cosas, ¿no? Sustancias inflamatorias que se generan como respuesta a esto va a generar que estos bebés tengan, sí, como tú mencionas, una alta recompensa cuando comen este tipo de alimentos. Y eso pasa ni siquiera ha nacido el niño y ya estás dándole una predisposición importante, ¿no? Exacto. Entonces sí, el peso de la mamá en el embarazo influye en la probabilidad de que ese niño y ese adolescente tengan obesidad. Tengan obesidad y además en etapas muy tempranas de la vida. ¿Qué otra causa, aparte de la parte epigenética? Después lo que viene cuando los bebés nacen, pues es si las mamás lactan o no. Sabemos que la lactancia, de los pocos estrategias de prevención de obesidad que se han descrito con un nivel de evidencia alto, es precisamente fomentar la lactancia materna. Y en eso
aparte hay que decirlo en alto, México es de los peores países que tienen adherencia a lactancia materna. Exacto. Y una de las herramientas que tienes para prevenir que tu hijo tenga obesidad en la adolescencia o en este caso en obesidad infantil, pues es la alimentación por leche materna. Idealmente, si se puede que sea lactancia exclusiva los primeros 6 meses. Uh-huh. Hay países donde sí, evidentemente incluimos ya alimentos sólidos a partir de los 6 meses, pero continuar la lactancia a veces hasta los 2 años hasta puede los 2 ser años, algo muy saludable. Tratar de evitar pues las fórmulas comerciales en la medida de lo posible. Y algo muy importante es también cómo establecemos desde los 6 meses de edad la forma en la que empezamos a alimentar a los niños. Si nosotros empezamos a proveerles también de pues productos ultraprocesados, ¿no? Que sabemos si son yogurts, si son gelatinas, si son jugos. Evidentemente, toda esta cuestión que hablamos de la programación del apetito, saciedad y las preferencias alimentarias, así como todo lo que tiene que ver con la distribución del tejido graso, termina de programarse por lo menos hasta los 2 años. Entonces, estas estrategias, estas conductas o estos hábitos que nosotros empezamos a fomentar desde estas etapas tan tempranas van a seguir influyendo en que ese bebé tenga más riesgo de desarrollar obesidad. Evidentemente, si no hay un control en relación a horarios establecidos de alimentos, siempre hay que tratar de que sean alimentos naturales, lo que se provea. Y bueno, evidentemente desde que los niños pues tienen la capacidad de moverse, que a veces pues eso es alrededor del año, pero a veces un poquito antes, hay que fomentar el movimiento, el ejercicio lúdico con ellos desde muy pequeñitos. Ahorita que dijiste el tema de la programación y sobre todo de que estos circuitos de hedónicos y de sabor y de preferencias de alimentos que tienen los niños, me acordé yo de un paciente. Es un paciente que llega conmigo a los 15 años y platicando con ellos, pues evidentemente tenía obesidad desde los 3 años, ¿no? Y una de las frustraciones de la mamá es que pues no comía ningún tipo de verdura, no comía nada que no estuviera procesado, y yo creo que más entre el 50 y el 60% de las calorías que ingería eran justamente de leches, de estas lechitas con saborizantes o de yogurts, de estos yogures de azúcar, de fruta, etcétera, que lo ponen. Y fíjate, dentro de toda la evaluación que se hace en la parte nutricional, pues resulta ser que de entre los 6 meses y los 2 años, por eso me hizo mucho clic lo que dijiste ahorita, entre los 6 meses y los 2 años, la mamá se separó y entonces ese niño fue cuidado por la abuela. Entonces ahorita ahora entendí por qué ese niño, digo, yo no sabía lo que me estás diciendo, la verdad es que esto lo estaba pensando un poco como de hábitos, pero claro que son hábitos, pero también son hábitos que ya alteraste un circuito en tu cerebro, ¿no? Son cambios biológicos que ya se establecieron y que a veces sabemos que van a permanecer durante toda la vida, y no solo eso, los que se provocaron en el momento de la gestación pueden persistir hasta en 2 o 3 generaciones. Entonces, creo que sí es muy, muy importante que estemos pues muy conscientes de esta situación. Estos en los 2 primeros años. ¿Y después? Y después también, porque seguimos de alguna manera promoviendo estos estilos de vida. Es muy importante que para esta edad los niños ya tengan horarios establecidos de alimentación. Creo que es muy importante pues que procuremos siempre como familia, como padres, compartir el tiempo de la comida, sentarnos a comer juntos, comer una alimentación saludable todos, porque a veces creemos, sobre todo cuando llega a la consulta el niño que sufre de obesidad, pues como que empezamos a hacer alguna estrategia en casa que es solamente para él, ¿no? Y la realidad es que tenemos que compartir estos hábitos. Esta estructura es para todos los miembros de la familia. Entonces, comer en familia es muy importante. Y después, pues, establecer hábitos con los horarios de sueño también. Ya sabemos, ahora hay niños que se duermen muy tarde, y sabemos que también toda la alteración de estos ciclos circadianos y de todas las hormonas que se producen a cierta hora del día se alteran cuando estos horarios de sueño pues están desestructurados. Entonces hay que enseñar a los niños desde pequeñitos que tienen que pues dormir dependiendo de las diferentes edades. Yo digo, en general, un niño en etapa preescolar, escolar, idealmente en la adolescencia, pues tendrían que dormirse temprano, entre las 8:30, 9 de la noche, y tratar de dormir un número de horas que, dependiendo de la edad, 8 o 9 horas podrá ser lo recomendable. Y yo creo que aquí lo más importante de decirlo es que
hay que enseñarle al niño, pero lo más importante, hay que enseñarle a los papás del niño que ese niño tiene que dormir temprano. Exacto. Y que tiene que tener esos hábitos justamente. Creo que tiene mucho que ver con la dinámica familiar. Por ejemplo, esto que tú mencionabas de los abuelos, sí, creo que es una limitante en algunas ocasiones que los abuelos u otro tipo de cuidadores que a veces no son miembros de la familia estén al pendiente del cuidado del niño y del establecimiento de esos estilos de crianza. Porque entonces tendríamos que entender que esta gente tendría que estar capacitada también, ir en la misma dirección que tienen que ir los padres, ¿no? Claro, nosotros invitamos siempre, cuando son los abuelitos quienes cuidan a los niños, los invitamos a venir a la clínica porque es muy importante que ellos entiendan también, sobre todo los abuelos que tienen siempre esa necesidad de consentir a los nietos, y sí se vale, yo creo que si hay alguien que tiene que consentirlos, pues son los abuelos, pero yo creo que en cuestión del establecimiento de estos hábitos que influyen de manera importante en el estado de salud del niño, sí tenemos que estar todos en armonía y todos procurar que el estilo de crianza, el hábito, los límites sean iguales si el niño está en casa con la mamá o está con los abuelos o con el cuidador. Y fíjate que ahorita dijiste el tema de consentirlos. Hay una cosa que pasa no solamente en México, yo creo que pasa en todo el mundo, es justamente esta tradición que tenemos de recompensar con comida y sobre todo a los niños. Es que si te portas bien, hay postre. Y si te comes las verduras, entonces hay postre. Yo lo que le digo a los pacientes y a los papás, a ver, si tú condicionas eso, van a pasar dos cosas. Ahorita que tú tienes el control de un niño de 5 años, que tú sí le puedes decir, cómete el brócoli, ¿no? Pues se lo va a comer, para que entonces pueda comer la galleta ultraprocesada o el postre ultraprocesado. ¿Qué va a pasar cuando ese niño tenga 16 años y ya no esté enfrente de ti? Pues que no se va a comer las verduras, claro, y va a comer la dieta ultraprocesada, ¿no? Entonces, totalmente. Darle esa connotación al alimento, o sea, porque al final de cuentas le das una connotación positiva al postre y una connotación negativa a las verduras, ¿no? Claro. Entonces, sí, son cosas que tiene uno que ir fomentando desde que los niños son pequeños. Y finalmente son programación que se le han dado. Y además la relación que establecen con ese alimento, la relación afectiva que establecen con ese alimento. Entonces es algo que les da cierta palatabilidad, que les da cierta recompensa, cierta sensación de felicidad, y que entonces pues eso es algo que es una conducta que harán durante toda la vida. Fíjate que algo que de verdad es... A ver, yo soy generación 76, ¿no? Tengo 48 años. En los 80 seguramente te has de acordar que salió lo de African Aid, ¿no? Que entonces el We Are the World y empezamos a cantar todos y los niños con hambre en África y te acuerdas. Bueno, hay pacientes que a la fecha te dicen, ya como adultos, es que, a ver, doctor, yo no puedo dejar nada en el plato. Porque si yo dejo algo en el plato, me acuerdo de mi abuela diciéndome, tú no te paras de aquí hasta que no te acabas lo que te sirvieron. Porque hay niños en África que no tienen que comer y tú aquí desperdiciando la comida, ¿no? Entonces, a ver, lo que yo le digo a los pacientes, a ver, supongamos que eso es cierto, ¿no? ¿Tú crees que por comerte lo que te acaban de servir, el niño en África va a comer, ¿no? ¿Sabes cuántas personas antes que tú son responsables de que ese niño no tenga que comer? Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que de verdad, dentro de esa programación y esa parte psicológica que tienen las personas en relación a la comida, pues empieza desde los niños. Y si nosotros como padres no fomentamos tener otra conducta alrededor, pues eso se va a seguir perpetuando. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en relación de estos ciclos de hambre y saciedad, otra de las cosas que te he escuchado recomendar y que me gustaría que ahondaras un poco en el tema, es justamente cómo le enseñamos a un hijo, a un niño, a reconocer eso. Tengo hambre, ya me llené, tengo ansiedad, quiero comer algo porque estoy nervioso. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que se le debe de dar a un niño? ¿O cómo le enseñas eso a un niño? Pues yo creo que eso lo tienes que enseñar desde, yo ya les mencioné, si en la vida fetal ocurrieron estas situaciones, claro que van a ser niños que van a tender a reconocer menos esa saciedad. Y eso, pues, creo yo que cuando establecemos los hábitos en casa, o sea, esto que yo mencionaba, establecer hábitos, establecer tipo de alimentación que consumimos. Yo creo que algo que es muy importante es que los papás estemos conscientes de cuáles son las porciones que los niños deben consumir.
porque creo que ese es otro problema. Lo que tú decías, pues si yo le sirvo al niño como si fuera una porción, dicen siempre las mamás, de adulto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los papás tenemos pues esa necesidad y esa obligación de capacitarnos. A lo mejor en algún día nosotros deberíamos de tomar consultas nutricionales para estar conscientes de qué es lo que le estamos dando de comer a los niños y cuáles son las porciones, porque yo creo que ahí hay un grave problema. Uh-huh. Entonces, si yo le sirvo al niño un plato donde yo trato de que sea una alimentación equilibrada y le doy solo la cantidad que al niño le corresponde, pues entonces nos sentamos todos a la mesa, todos comemos lo mismo y entonces creo que es una manera de ir estableciendo un hábito. Los horarios es otra situación que de alguna manera va programando nuestra saciedad. Siempre los nutriólogos recomiendan, bueno, no llegues al siguiente alimento con un hambre tremenda, no tengas periodos de ayuno muy prolongados, ¿no? Uh-huh. Entonces, si nosotros establecemos esos horarios de alimentación y damos las colaciones asignadas que generalmente nos recomiendan, pues lo más probable es que el niño no va a sentir hambre. Si el niño no desayuna y cenó a las 7, 8 de la noche y tiene 14, 15 horas en ayuno, pues evidentemente es ese niño que va a aprender y su cerebro va a estar consciente de que tiene hambre, mucha hambre, en el momento en el que se sienta a comer. Entonces, yo creo que esas cosas tenemos nosotros que empezar a programarlas, claro. Y definitivamente por estas cuestiones que se gestaron en el embarazo, sí hay niños que van a tener una saciedad que no vamos a poder controlar desde el inicio. Y ahí la parte de la intervención psicológica nos ayuda mucho a tener algunas estrategias cognitivo-conductuales como para tratar de que el niño no esté pensando en comida todo el tiempo, ¿no? Y evidentemente cuando hacemos una valoración psicológica, si detectamos que el niño tiene problemas de trastorno por déficit de atención, si tiene ansiedad, si tiene depresión, y evidentemente hay que estudiar cómo está la dinámica en la familia. Uh-huh. Si hay cuestiones de violencia intrafamiliar, si hay una mala relación entre miembros de la familia, aunque no lleguemos a la violencia, todas esas situaciones en la dinámica pueden afectar el estado emocional del niño, y si además está acostumbrado a que ciertos alimentos le prevén cierta recompensa, entonces en ese momento esa ansiedad dice, bueno, yo sé que si me como esto, yo me siento más tranquilo, por lo menos en el corto tiempo, ¿no? Totalmente, ¿no? Entonces es una situación que es muy compleja. Y fíjate que eso me decía en un programa Marta de Baile, que un niño no come lo que no hay en casa. Totalmente. Entonces, eso es fundamental. Si un niño, o sea, está expuesto a un ambiente en donde hay comidas ultraprocesadas, refrescos y cosas así, pues entonces va a tener hambre y va a hacer eso, o va a tener una sensación de ansiedad y entonces va a consumir esto. Entonces, yo creo que lo más importante, antes de que pasemos al tratamiento, es que pensemos todos que cuando vemos un niño que padece obesidad o un adolescente que padece obesidad, hay muchas cosas detrás. No es solamente que ese niño, pues es que come mucho, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas detrás. Antes de que pasemos al tema del tratamiento, ¿qué tan importante mencionaste que ese niño se mueva? ¿Qué tan importante en el desarrollo sano de un niño y de un adolescente es importante el movimiento? ¿Y qué onda con las pantallas y todos los tiempos que estamos pasando atrás de un monitor? Siempre la actividad física es parte del cuidado de la salud. O sea, eso es algo que tenemos que promover desde que las mamás están en embarazo. Es súper importante que las mamás realicen actividad física. Y después yo mencionaba, cuando los bebés empiezan a tener movilidad, a lo mejor un poco autónoma, hay que, pues sí, promover que gateen, que se muevan, que se levanten. O sea, creo que desde pequeñitos eso es importante. A partir del año, cuando los niños ya caminan, pues es importante hacer actividades lúdicas con ellas, y creo que esto se prolonga como hasta la etapa preescolar, ¿no? Donde el juego es muy importante. Yo creo que ahora los papás no juegan con sus hijos, no jugamos con ellos. Nosotros también estamos inmersos en las pantallas, claro. Y la verdad es que para los papás es mucho más fácil darle al niño una pantalla, así se queda una quieto, tableta, un ¿no? teléfono, ¿no? Y entonces... Y yo creo que como padres tenemos que, o sea, las nuevas generaciones tenemos que entender que los niños tienen que moverse, y que esa convivencia del juego entre los niños y los padres es muy importante, porque eso también refuerza los lazos que tenemos con ellos, ¿no? Y ahí, déjame interrumpirte, ahí también nosotros como sociedad, o sea, como todos, tenemos que entender que cuando un niño, tú vas a un restaurante y hay niños, tienes que entender que los niños son niños.
Porque entonces, si el niño no está pegado a una pantalla y entonces no se movió y el niño está gritando o está jugando o aventando cosas, el de la otra mesa te voltea a ver feo, ¿no? Entonces, sí, lo que acabas de decir es cierto. A ver, hay muchas estrategias para que el niño no esté pegado a una pantalla. Hay, de acuerdo a los últimos reportes de la Organización Mundial de la Salud y de la OCDE, en México, un niño menor de 7 años, de 10 años, pasa hasta 7, 8 horas en un dispositivo electrónico. Sí, eso es impresionante, sí. Ahora tenemos dicen, bueno, no es que tiene que hacer trabajo de la escuela, ¿no? Pero la verdad es que si tú checas el celular, te das cuenta que las redes sociales los tienen atrapados, los juegos de video, que además ahora ya así se comunican los niños, ¿no? Por estos juegos que tienen de manera simultánea. Entonces, yo creo que sí tenemos... Yo lo que siempre creo es que la familia es súper importante, es el pilar fundamental para que el niño adquiera estilos de vida saludable. Es como cuando tú promueves, los valores en la familia, ¿no? O sea, tú sabes que si tú fomentas honestidad, responsabilidad, pues eso es lo que muy probablemente el niño va a hacer a lo largo de la vida, ¿no? Y lo mismo pasa con los hábitos. Entonces, los padres tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser formadores de hábitos por imitación, porque sabemos que por lo menos en los primeros 6 años de vida los niños imitan todo lo que ven en casa. Y desde luego, y a mí me ha tocado ver pacientes que llegan, es que doctor, mi hijo tiene obesidad y el papá es el primero que tiene obesidad, es que haces ejercicio, no, es que trabajo todo el día. Exacto. Entonces, ¿cómo? Pues ya te imaginarás cómo está el ambiente. Claro. Hay que encontrar como papás un momento para, sí, claro que nosotros tenemos que ser activos, tenemos que ser adultos saludables, y esto de alguna manera va a hacer que el niño se incorpore de manera mucho más sencilla, que fluya mejor a estos hábitos, ¿no? Claro. Y bueno, aun cuando ya tenemos el problema establecido, en los programas de intervención que hacemos, evidentemente la familia tiene que participar. Ellos tienen que cambiar su entorno en el núcleo familiar, porque lo fundamental viene para el niño desde el núcleo familiar. Ya después, a partir de los 6 años, empieza a ir a la comunidad, a la escuela, y entonces él ya, dependiendo de lo que nosotros hayamos fomentado, esa es la manera en la que se va a relacionar en el medio externo. Si nosotros fomentamos estilos de vida saludable, a pesar de que el niño esté expuesto a riesgos de comer cosas o de lo que sea, de no hacer ejercicio, de pantallas, tenemos mucho más probabilidades de que el niño pueda tomar una buena decisión en relación a continuar teniendo un estilo de vida saludable, que si nosotros nunca lo fomentamos en casa. Totalmente. Ahora, Nayeli, ya teniendo un paciente, ya tienes un niño que tiene obesidad, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, yo creo que primero tenemos que reconocer el problema como familia, porque a veces eso hay papás que, a pesar de que se dan cuenta que el niño está empezando a tener una composición corporal que no es saludable, no lo aceptan. Entonces yo creo que como papás tenemos que tener esa voluntad de llevar al niño con un especialista. Ahora la mayoría de las guías de práctica clínica a nivel internacional, también en la parte de adultos, pero particularmente con los niños, se tiene que hacer un abordaje, un tratamiento multidisciplinario. O sea, siendo una enfermedad tan compleja, multifactorial, que se va construyendo con todos estos factores de riesgo de los que ya hablamos. La obesidad en un niño o en 2 niños puede ser diferente. En un niño puede pesar más a lo mejor el factor de alguna complicación que haya habido durante el embarazo, pero tal vez en el otro puede ser que la parte social sea más importante, ¿no? Entonces se construye la obesidad de manera diferente, y entonces el abordaje tiene que hacerse de manera muy individualizada, y requerimos ver cómo está, pues evidentemente sí, la parte orgánica, la parte médica, ¿no? La parte de ver cómo está el colesterol, los triglicéridos, etcétera. Pero es importante ver también la funcionalidad que tiene el niño, qué tanto se mueve, si tiene limitaciones musculoesqueléticas, si tiene problemas de equilibrio, de fuerza, etcétera. Y eso hay que rehabilitarlo para hacer que ese niño, de manera más sencilla, pueda incorporarse a hacer una actividad deportiva que él disfrute, sin lesionarse, ¿no? Y sin que lo estigmaticen también. Claro. Y bueno, evidentemente la parte psicoemocional, ya hablamos de muchos factores que pueden estar influyendo desde la dinámica familiar. Entonces eso tenemos que reconocerlo y tenemos que tratar ese aspecto emocional en los niños. Y si hay un problema de ansiedad y depresión, hay que tratarlo. Por supuesto. Si hay un problema sabemos que los niños que tienen déficit de atención
tienden también a tener pues, ciertas conductas que pueden ser más adictivas, etcétera. Entonces, todo esto tenemos que evaluarlo y tenemos que tratarlo. Evidentemente a los padres tenemos que tratarlos también. Muchas de las cuestiones involucradas en una dinámica familiar poco asertiva, pues es también porque los papás tenemos algún problema psicoemocional que hay que tratar. Claro. Y si no, pues es muy complicado que el niño pueda por sí solo resolver un problema tan complejo. ¿Y en el tema de fármacos? O sea, ¿hay tratamiento farmacológico? Bueno, creo que ahora, a partir de unos 2 o 3 años a la fecha, pues hay la opción de utilizar algunos medicamentos, los análogos de GLP-1. En algún tiempo, pues sabemos el Orlistat, que ha sido el medicamento que ha sido aprobado para su uso en niños, la verdad es que sabemos que el efecto no es bueno y que los efectos indeseables hacen que los pacientes abandonen el tratamiento. Entonces, creo yo que, pues básicamente, en México, la COFEPRIS aprobó el uso de análogos de GLP-1 o de liraglutida particularmente en niños a partir de los 12 años. Y bueno, creo que aquí el inconveniente que podríamos tener, primero, es que la gente piense que un fármaco va a resolver toda esta situación tan compleja, ¿no? Sí. Yo pienso, me encanta que haya la posibilidad por parte de las casas farmacéuticas de desarrollar moléculas que tengan estos impactos, porque en realidad particularmente estos medicamentos tienen impactos no solo pues en el vaciamiento gástrico, sino en la saciedad también, cardioprotectores, pueden preservar la funcionalidad de nuestro páncreas, lo cual a mí me parece que puede ser, o sea, tiene tantos atributos tan buenos que creo yo que minimizarlo a tratar de resolver situaciones estéticas me parece que es muy peligroso y que es muy inconveniente. Entonces, creo yo que para cierto grupo de pacientes puede ser una opción, pacientes que tienen algo de lo que no hablamos es de todas las complicaciones asociadas que tienen ya estos niños. Nosotros evidentemente sí trabajamos con un grupo de población que es de alto riesgo, pues porque fueron ya por algún motivo referidos a una clínica de obesidad. Entonces vemos en nuestros pacientes que el 50% de ellos ahora, o sea, no es que estamos hablando de las complicaciones que van a tener a largo plazo, sino hoy día, 50% tienen síndrome metabólico, que sabemos que el hecho de padecerlo nos confiere un riesgo hasta 5 o 6 veces mayor que el de un niño que no lo tiene, de tener diabetes en la adultez temprana. Y ese, por ejemplo, ¿en qué rango de pacientes los tienes en tu clínica? O sea, un niño de cuántos años ya tiene, o sea, dijiste el 50% de niños de qué edad. Pues el promedio de edad de nuestra clínica es de 11 años. Más o menos la mitad de nuestros pacientes son escolares y la mitad adolescentes. Niños preescolares y más pequeñitos no tenemos tantos, pero pues son niños que además tienen obesidad grado 1. El 80% de los niños que vemos en la clínica tienen obesidad grado 1. Tampoco es que sean niños que tienen grados de obesidad mórbida extrema, no. Son los niños común y corrientes que vemos, pues a lo mejor dicen, está un poquito pasadito de... Es eso. Esos niños tienen ya estas complicaciones tan graves que si nosotros no logramos corregirlas desde ahora, sabemos que van a tener... Y aparte el riesgo es tal, o sea, si un niño a los 10 años empieza con síndrome metabólico, a los 17 tiene diabetes tipo 2 y a los 35 se va a morir, claro. O sea, o a los 40 se va a morir. Algo que nos preocupa mucho, sí, prediabetes tenemos en el 20% de nuestros niños. 20%. Y sabemos que los niños o los adolescentes que desarrollen diabetes tipo 2 van a progresar de manera muy rápida a tener las complicaciones de la diabetes que vemos en los adultos. O sea, y algo que también se ha visto en niños, cuando un niño con obesidad infantil empieza con progresión hacia prediabetes y diabetes, las complicaciones se ven mucho más rápido. Muy rápido. En 2 o 3 años podemos empezar a tener retinopatía, nefropatía. Claro que nos preocupan mucho estos niños y probablemente estos sean los niños que puedan ser candidatos de primera instancia a utilizar un fármaco de este tipo, ¿no? U otras comorbilidades asociadas a hígado graso. Todavía nos hace falta que pase un poquito de tiempo porque creo yo que los indicadores de éxito en estos tratamientos como que han estado muy centrados en el peso, en el índice de masa corporal, claro, en los niños, ¿no? Claro. Pero creo yo que estos medicamentos pueden ayudar a resolver también algunas de las comorbilidades que vemos ya en esta etapa. Entonces, creo que utilizarlos debe ser de una manera muy consciente, de una manera muy responsable y evidentemente entendiendo que no hay ningún fármaco y ninguna cirugía, que tú seguramente sabrás
más que yo de esto, pero que vaya a cambiar esta enfermedad si nosotros no logramos también modificar nuestro estilo de vida. Es que es un tratamiento integral. Claro, a mí me parece que el hecho de poder utilizar un medicamento como liraglutida puede ser una gran oportunidad para ver si podemos reprogramar esas conductas de recompensa, de poca saciedad que tenemos. Si eso nosotros lo aunamos, lo combinamos con realmente un cambio en nuestro estilo de vida, yo creo que tal vez podríamos tener la opción de poder reprogramar todas estas cosas. Y de ahí la relevancia de esto, ¿no? Sí creo que es importante, si hay un estudio grande donde se ha evaluado todas las estrategias de intervención con fármacos que se han llegado a utilizar en algún momento en niños, y pues sí, parecería que estos medicamentos, los análogos de GLP-1, son los que pueden tener la mejor respuesta, y claro que eso le va a cambiar a los niños su vida, ¿no? Evidentemente empezar a ver un cambio. Dices, bueno, me motivo mucho más, mi autoestima mejora y tal vez eso me ayuda a que yo pueda de manera más sencilla seguir haciendo cambios positivos, claro, ¿no? Pero todo tiene que ir de la mano, no es aislado. Entonces, no es aislado. Yo creo que estos medicamentos deben de utilizarse con mucha responsabilidad, que creo que eso es lo que no ha ocurrido. Y con supervisión médica, definitivamente, sí, ¿no? Estas cosas que sabemos, hay otros casos que se los empiezan a administrar como entienden o como se los recomendaron. Claro. Y ahora habrá que tomar en cuenta también qué va a ocurrir cuando eventualmente los niños que puedan ser tratados, qué va a ocurrir cuando suspendan el tratamiento, ¿no? Porque sabemos que la reganancia de peso puede ocurrir, claro, pero bueno, si nosotros ya logramos modificar nuestro estilo de vida, pues tal vez esas recaídas sean menos intensas, ¿no? Sí. Y ya veremos después qué otras opciones con estos fármacos, a lo mejor de otras generaciones, o ver cuánto tiempo se pueden utilizar o suspender temporalmente y volver a reiniciar. Entonces creo que puede haber esto, o sea, yo siempre lo que quiero es que los niños a los que nosotros atendemos tengan una esperanza de que puede haber una solución para este problema y que ellos se puedan mantener. Claro que tienen que entender que siendo una enfermedad crónica, aun cuando sean niños, van a requerir un tratamiento muy prolongado, a lo mejor un tratamiento de por vida, ¿no? Pero qué difícil, sí, ¿no? Que un niño entienda difícil, que tiene una enfermedad crónica tan compleja. Amiga, cuéntame de tu clínica de Tech Health. Bueno, yo les quiero invitar a toda la gente que requiera de una atención multidisciplinaria en una institución pública. Podemos tener acceso a recibirlos en el Hospital General de México. Las personas que no tienen ningún tipo de seguridad social reciben este tratamiento totalmente gratuito. Entonces creo que puede ser una opción, pero a veces los tiempos de espera, las citas, puede ser un poco complicado, pero también ofrecemos este programa a nivel privado. Es el mismo grupo multidisciplinario que trabaja en el Hospital General de México, en la clínica HealthTech, que está en San Jerónimo. Uh-huh. Y bueno, ahí tenemos la opción también de hacer una intervención que pueda estar más adecuada a los horarios de los papás, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo trabajamos con terapias individuales. Ahora vamos a empezar a trabajar también las terapias grupales en privado, que creemos que esto es una estrategia que enriquece muchísimo la experiencia de los pacientes y comparten tantas cosas que se sienten muy fortalecidos, ¿no? Después de realizarlas. Entonces, en cualquiera de los dos espacios estamos abiertos y con muchas ganas de recibirlos. Ay, amiga, pues se nos va el tiempo. Te agradezco muchísimo el haberme dado el honor de tenerte aquí. Muchas gracias. Nayeli es sin duda la endocrinóloga pediatra que más sabe de obesidad infantil de México, y me atrevo a decir que de Latinoamérica, sin duda. Es un gran líder en este tema. Búsquenla en su página de internet, es www.doctora.nayeligaribay.com. Amiga querida, muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo soy el doctor Fernando Pérez Galaz. Nos vemos en la próxima. Bye.